Este video describe las precauciones necesarias para lograr el funcionamiento y mantenimiento correcto y seguro de la máquina. Con el fin de promover el uso adecuado de la misma, es obligatorio establecer una rutina diaria de trabajo basada en las instrucciones dadas en el manual, las cuales deben seguirse para garantizar la seguridad al momento de utilizar la máquina. El propietario, usuario, operador, arrendador o arrendatario de la máquina no deberá utilizarla por ningún motivo sin antes haber leído el manual, haberse completado la capacitación o haberse utilizado la máquina bajo la supervisión de un operador experto y calificado. El no cumplir con las precauciones de seguridad indicadas en el manual puede causar daños a la máquina, daños a la propiedad, lesiones personales o la misma muerte. Descripción del equipo. Esta es una plataforma de trabajo en altura, PTA, tipo brazo de funcionamiento electrohidráulico con autonomía de marcha. Debido a que su motor es de combustión, esta requiere suministros de combustible para su operación. Esta PTA tiene llantas tipo agrícola, especiales para terrenos abiertos, pisos no terminados o en proceso de acabado, pisos asfaltados, concretos o prados. Sus características corresponden a un equipo para trabajar en exteriores, aunque exige pisos completamente planos y sin ningún tipo de grado de inclinación en el momento de elevar el equipo. La PTA está diseñada para transporte y elevación de personas y herramientas según su especificación, por lo que cualquier otro uso está totalmente prohibido. Controles de emergencia o en tierra. Interruptor de controles de plataforma, suelo. Bujía de precalentamiento. Solo motor diésel. Disyuntor. Interruptor de parada de emergencia. Medidor de temperatura del aceite. Orómetro. Presión de aceite. Interruptor elevación. Batería. Interruptor arranque. Indicador de sobrecarga de la plataforma según el caso. No se debe manejar la máquina desde el puesto de controles de suelo si hay personas en la plataforma, salvo en caso de emergencia. Se deben efectuar desde el puesto de controles de suelo tantas revisiones e inspecciones antes del funcionamiento como sean posibles. Nota: cuando se apague la máquina para guardarla después de la jornada de trabajo, es importante asegurarse de que los interruptores de parada de emergencia y el selector de alimentación estén en la posición de apagado para evitar descargar las baterías. Función controles de emergencia o en tierra. Interruptor de los controles de suelo, plataforma, interruptor selector de alimentación. Este es un interruptor selector de 3 posiciones accionado con llave que activa los controles de la plataforma o de suelo, según la selección efectuada. Al utilizarlo en la posición de plataforma, activa los controles de operación canasta. Cuando se sitúa en la posición de suelo, activa los controles de operación de tierra o emergencia. Cuando el selector de alimentación está en su posición central de apagado, se desconecta la alimentación de las consolas de controles de la plataforma y de suelo y se puede sacar la llave para dejar la máquina inoperante. Interruptor de bujías de precalentamiento, solo motores diésel. Este es un botón de contacto momentáneo que al oprimirlo suministra alimentación a las bujías de precalentamiento del motor, para ayudar al arranque de un motor frío. Asimismo, existe un cronómetro con valor predeterminado de 5 segundos que no permite que el botón de arranque funcione antes de transcurrido dicho intervalo. Disyuntor. El disyuntor se abre cuando se produce un cortocircuito o sobrecarga eléctrica en la máquina. Interruptor de encendido, parada de emergencia. Este es un interruptor de encendido, parada de emergencia de 2 posiciones con perilla roja. Cuando se sitúa en la posición de encendido, estando el interruptor selector de alimentación en la posición de controles de suelo, suministra alimentación al puesto de controles de suelo. Además, el interruptor puede usarse para desconectar la alimentación de los controles en caso de emergencia. La alimentación se conecta tirando del interruptor hacia afuera, posición de encendido, y se desconecta empujándolo hacia adentro, posición de apagado. Temperatura del aceite. Se ilumina cuando el motor se sobrecalienta. Orómetro. La máquina tiene un orómetro que lleva un registro de las horas de funcionamiento de la misma. Presión de aceite. Se ilumina cuando la presión de aceite del motor es excesivamente baja. Interruptor de elevación.
Este es un interruptor de control de elevación de 3 posiciones de contacto momentáneo que permite activar las funciones de elevación y de bajada de la plataforma cuando se mueve hacia arriba o hacia abajo. Batería. Se ilumina cuando la batería está descargada. Interruptor de arranque. Un botón de contacto momentáneo que al oprimirlo suministra alimentación al solenoide del arrancador cuando el interruptor de parada de emergencia está en la posición de encendido. Nota: no es posible arrancar el motor cuando las bujías de precalentamiento están encendidas. Control de giro. Al moverlo hacia la izquierda o la derecha, este control permite girar la tornamesa 360 grados de modo no continuo. Elevación del brazo de torre. Permite elevar y bajar los brazos inferior e intermedio. Elevación del brazo principal. Permite elevar y bajar el brazo principal. Extensión. Permite extender y retraer el brazo principal. Elevación del hip según el caso. Permite elevar o bajar el jibal, moverlo hacia arriba o hacia abajo. Giro o rotación de canasta. Permite la rotación de la plataforma al moverlo hacia la derecha o la izquierda. Nivelación canasta. Permite la nivelación de la plataforma al moverlo adelante, atrás. Alimentación auxiliar. El interruptor de control de alimentación auxiliar suministra energía eléctrica a la bomba hidráulica. Es necesario mantener el interruptor en la posición de activado mientras use la bomba auxiliar. La bomba auxiliar funciona para proporcionar un caudal suficiente de aceite para accionar las funciones básicas de la máquina, en caso de producirse una falla de la bomba principal o del motor. La bomba auxiliar brinda alimentación a las funciones de elevación, extensión y giro tanto del brazo de torre como del principal. Puesto de controles en canasta. Interruptor de velocidad de mando motriz. La posición delantera entrega la velocidad máxima de conducción al poner los motores de mando en posición de desplazamiento mínimo, así como en velocidad alta al moverse la palanca de control. La posición trasera da el par de torsión máximo para trabajar en terrenos irregulares, así como para subir pendientes al poner los motores de las ruedas en la posición de desplazamiento máximo y acelerar a velocidad alta cuando se mueve la palanca de control. La posición central permite conducir la máquina de la forma más silenciosa posible al dejar el motor a velocidad intermedia y los motores de mando en la posición de desplazamiento máximo. Nivelación de plataforma. Este es un interruptor de 3 posiciones que permite que el operador ajuste el sistema de nivelación automática. El interruptor se utiliza para ajustar el nivel de la plataforma en diferentes situaciones, tales como subir o bajar una pendiente. Pito. El botón de pito suministra alimentación eléctrica a un dispositivo de advertencia audible al oprimirlo. Alimentación parada de emergencia. Un interruptor de 2 posiciones con perilla roja que suministra alimentación eléctrica a los controles de la plataforma al tirar del mismo hacia afuera, encendido, al empujarlo hacia adentro, apagado, se desconecta la alimentación de los controles de la plataforma. Arranque, alimentación auxiliar. Cuando se desplaza hacia adelante, el interruptor suministra energía al arrancador para encender el motor. El interruptor de control de alimentación auxiliar suministra energía eléctrica a la bomba hidráulica. Es necesario mantener el interruptor en la posición de activado mientras se use la bomba auxiliar. La bomba auxiliar funciona para proporcionar un caudal suficiente de aceite para accionar las funciones básicas de la máquina, en caso de producirse una falla de la bomba principal o del motor. La bomba auxiliar brinda alimentación a las funciones de elevación, extensión y giro tanto del brazo de torre como del principal. Nota: para accionar la palanca de control de mando motriz, tirar hacia arriba del anillo de bloqueo ubicado debajo de la manija. Nota: la palanca de control de mando motriz está bajo tensión de resorte y retorna automáticamente al punto muerto apagado al soltarla. Mando motriz, dirección. Empujar hacia adelante cuando se necesite conducir en avance y tirar hacia atrás para conducir en retroceso. La dirección se controla por medio de un interruptor basculante ubicado en el extremo de la palanca de conducción. Control de extensión.
Este interruptor permite extender y retraer el brazo principal. Elevación del jib según el caso. Permite elevar o bajar el jib al moverlo hacia arriba o hacia abajo. Elevación del brazo de torre. Permite elevar y bajar el brazo de la torre al moverlo hacia arriba o hacia abajo. Rotación de la canasta. Permite la rotación de la canasta al moverlo hacia la derecha o la izquierda. Control de velocidad de funciones. Este control afecta la velocidad de extensión del brazo principal, la extensión del hip y la elevación del mismo. Al girar la perilla completamente en sentido contrario hasta escuchar un chasquido, se activan las funciones de mando motriz, elevación de la torre y giro en modo de velocidad lenta. Esta velocidad se usa para hacer ajustes finos de posición de la plataforma cuando se encuentra próxima a obstáculos. Nota: las funciones de elevación y giro del brazo principal pueden activarse simultáneamente. La velocidad máxima se reduce cuando se seleccionan las dos funciones. Nota: para accionar la palanca de control de elevación, giro del brazo principal, tirar hacia arriba del anillo de bloqueo ubicado en el tablero. Control de elevación, giro del brazo principal. Proporciona elevación y giro del brazo principal. Este debe empujarse hacia adelante para elevar el brazo o traerse hacia atrás para bajar el mismo. Se debe mover hacia la derecha para girar en esa misma dirección y hacia la izquierda para girar en la dirección contraria. Tablero de indicadores en controles de canasta. Sobrecarga de la plataforma. Alarma de advertencia de inclinación. Habilitación pedal interruptor. Nivel de combustible. Velocidad lenta. Avería en sistema. Funcionamiento de la máquina. Funcionamiento del motor. Procedimiento de arranque. Si el motor no arranca pronto, no hacerlo girar por un lapso prolongado. En caso de que el motor no arranque al segundo intento, dejar que el arrancador se enfríe por 2 a 3 minutos. Si el motor no arranca luego de varios intentos, consultar el manual de mantenimiento del motor. Nota: solo con motores diésel. Después de conectar el interruptor de encendido, el operador debe esperar a que el indicador de bujías de precalentamiento se apague antes de hacer girar el motor. Gire la llave del interruptor selector a la posición de controles de suelo. Coloque el interruptor de alimentación, parada de emergencia, en la posición de marcha y luego pulse el interruptor de arranque del motor hasta que éste se encienda. Dejar que el motor se caliente por unos cuantos minutos a velocidad baja antes de imponerle carga. Nota: el pedal interruptor debe estar suelto, hacia arriba, para que el arrancador pueda funcionar. Si el arrancador funciona cuando el pedal interruptor está pisado, no usar la máquina. Procedimiento de apagado. Si una avería del motor causa una parada no programada, se debe determinar la causa y corregirla antes de volver a arrancar el motor. Primero, quite toda la carga del motor y permita que funcione a velocidad baja por 3 a 5 minutos, brindando así reducción adicional de la temperatura interna del motor. Segundo, empuje el interruptor de alimentación parada de emergencia. Tercero, gire el selector de control de plataforma suelo a la posición de apagado. Consulte el manual del fabricante del motor para más detalles. Propulsión en avance y retroceso. Primero, con el motor en marcha, pise el pedal interruptor. Segundo, coloque la palanca de control de mando motriz en la posición de avance o retroceso según se desee. Tener en cuenta que se debe hacer corresponder las flechas negras y blancas de sentido en el tablero de controles de la canasta y del chasis para determinar el sentido en el cual se propulsará la máquina. Es necesario pulsar y soltar el interruptor de anulación de orientación de mando. Antes de transcurridos 3 segundos, se debe mover el control de mando motriz hacia la flecha que señala el sentido en el que se desea propulsar la máquina. Dirección. Oprimir el interruptor en la palanca de mando motriz dirección hacia la derecha para girar la máquina en ese sentido u oprimirlo hacia la izquierda para girarla en sentido contrario. Canasta o plataforma de trabajo. Utilizar la función de anulación de nivel de plataforma solo para ajustar levemente el nivel de la misma. El uso incorrecto podría hacer que la carga, personas, se muevan o se caigan. El no cumplir con esto podría resultar en lesiones graves o la muerte. Primero, ajuste de nivel de canasta.
Este interruptor se utiliza para ajustar el nivel de canasta en situaciones tales como al subir o bajar una pendiente. Para nivelar la máquina hacia arriba o hacia abajo, se debe mover el interruptor de nivelación de la canasta en la dirección deseada, arriba o abajo, y sostenerlo en esa posición hasta que la canasta quede nivelada. Segundo, rotación de la canasta. Para girar la canasta a la izquierda o a la derecha, se debe usar el control de rotación de la canasta para seleccionar la dirección de giro y sostenerlo en ese sentido hasta que la canasta llegue a la posición deseada. Brazo. Una luz roja de advertencia de inclinación se encuentra en la consola de control, la cual se ilumina si el chasis se encuentra sobre una pendiente excesiva. No girar el brazo ni elevarla por encima de la horizontal si la luz está iluminada. La alarma de inclinación indica que el chasis está sobre una pendiente excesiva 5 grados o más. El chasis deberá estar nivelado antes de girarlo, de elevar el brazo por encima de la horizontal o de conducir con el brazo elevado. Para evitar los vuelcos, si la luz roja de advertencias de inclinación se ilumina cuando el brazo está elevado por encima de la horizontal, se debe bajar la canasta al nivel de suelo. Luego de esto, es necesario poner la máquina en una posición tal que el chasis quede nivelado antes de elevar el brazo nuevamente. Giro del brazo. Para girar el brazo, se debe usar el control de elevación principal, giro para seleccionar el sentido en el que se desea virar, ya sea hacia la derecha o la izquierda. Elevación y bajada del brazo de torre. Para elevar o bajar el brazo de torre, es necesario situar el interruptor de elevación del brazo de torre en la posición de elevar o bajar. Elevación y bajada del brazo principal. Para elevar o bajar el brazo principal, es necesario situar el interruptor de elevación del brazo principal en la posición de elevar o bajar. Extensión del brazo principal. Para extender o retraer el brazo principal, se debe situar el interruptor de control de extensión en la posición de extender o de retraer. Control de velocidad de funciones. Este control afecta la velocidad de todas las funciones del brazo ubicadas a la derecha del control, así como la nivelación de la canasta. Cuando se está girando en sentido contrario hasta su tope, el mando y todas las funciones del brazo se conmutan a velocidad lenta. Bomba auxiliar. Cuando se utiliza la alimentación auxiliar, no accionar más de una función por vez. El uso simultáneo de varias funciones puede sobrecargar el motor de la bomba auxiliar. El propósito principal de la alimentación auxiliar es bajar la canasta en caso de la pérdida de la alimentación principal. Siempre se debe determinar la causa de la pérdida de la alimentación principal y solicitar a un técnico de servicio certificado que resuelva el problema. Es necesario efectuar el siguiente procedimiento. Primero, ponga el selector de controles de canasta suelo en la posición de canasta. Segundo, coloque el interruptor de alimentación parada de emergencia en la posición de encendido. Tercero, mantenga pisado el pedal interruptor. Cuarto, coloque el interruptor de alimentación auxiliar en la posición de encendido y sosténgalo allí. Quinto, accione el interruptor o palanca de control de la función deseada y manténgalo en la posición de accionamiento. Sexto, suelte al interruptor de alimentación auxiliar, el interruptor o palanca de control que se seleccionó y el pedal interruptor. Séptimo, coloque el interruptor de alimentación, parada de emergencia, en la posición de apagado. Remolcado. Riesgo de movimiento imprevisto de vehículo remolcador, máquina. La máquina no tiene frenos de remolcado. El vehículo remolcador debe poder controlar la máquina en todo momento. No se permite remolcar la máquina en autopistas. El no seguir estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves. Velocidad máxima de remolcado 8 km por hora por no más de 30 a 45 minutos. Pendiente máxima de remolcado 25%. Antes de remolcar. No remolcar la máquina con el motor en marcha o con los cubos motrices engranados. Se prohíbe remolcar esta máquina a menos que se encuentre con equipo adecuado para ello. Primero, retraer, bajar y colocar el brazo sobre las ruedas motrices traseras, alineadas con el sentido de marcha. Segundo, desengranar los cubos de las ruedas motrices invirtiendo sus tapas de desconexión.
Tercero, después de haber remolcado la máquina, llevar a cabo los procedimientos posteriores. Cuarto, volver a engranar los cubos de las ruedas motrices, invirtiendo sus tapas de desconexión. Procedimientos de emergencia. Funcionamiento de emergencia. Operador incapaz de controlar la máquina. Si el operador de la canasta se encuentra atrapado o incapacitado para manejar o controlar la máquina. Personal distinto debe manejar la máquina desde los controles de suelo solamente como sea necesario. Otras personas calificadas que se encuentren en la canasta pueden usar los controles de canasta. No continuar usando la máquina si los controles no funcionan de modo adecuado. Es posible usar grúas, montacargas u otros equipos para estabilizar el movimiento de la máquina. Canasta o brazo atorado en posición elevada. Si la canasta o brazo es atorada o atascada con una estructura o equipo elevado, se debe rescatar a los ocupantes de la canasta antes de soltar la máquina.